Mis queridos amigos, familia de Magdala, la semana pasada hablamos del perdón y recibí muchísimos mensajes. Padre, es imposible, Padre, no creo, Padre, ¿cómo le hago? Les voy a contar una historia que les va a dejar impresionados de perdón. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Pues así es, mis queridos amigos, una historia de perdón de verdad que a mí me ha hecho mucho, mucho bien y quiero compartirla con ustedes. Hace muchos años fui a la ciudad de Guadalajara, México, a dar una plática en el radio. No recuerdo el canal, recuerdo la persona que me invitó, una preciosa mujer que se llama Lupita Venegas. Lupita Venegas, me parece que hablaba para Guadalupe Radio, no recuerdo bien. Llegué a la ciudad de Guadalajara y lo que les voy a contar es increíble. A mí me costó creerlo de verdad. Historia de perdón. Llegué a la ciudad de Guadalajara, tomé un taxi o me mandaron un taxi a recogerme y en cuanto me subí al taxi comencé a conversar con el taxista que por cierto era muy simpático, muy hablador y enseguida entablamos conversación. De allí a poco me comenzó a contar su historia y se las quiero referir en pocas palabras porque de verdad se me quedó muy grabada. Historia de perdón. Es posible perdonar lo que parecería casi imperdonable. Este señor, originario de Guadalajara, México, se casó con una linda muchacha y tuvieron 2 o 3 hijitos. No recuerdo los detalles precisísimos, 2 o 3 hijitos, y él ya no podía mantener a la familia, por lo cual tuvo que irse a Estados Unidos ilegalmente. Se fue a Estados Unidos y estuvo allí trabajando un tiempo largo y en este tiempo mandaba todo su dinero, todo lo que podía a la esposa. La esposa le mantenía informado, mira, ya el niño entra a la escuela, ya el niño necesita esto, el otro necesita el del médico, tal. Y este hombre trabajando y mandando todo el dinero que podía a la esposa con el deseo de un día poder regresar a su casa y eventualmente construirse una casa y vivir mejor, poner un negocio o lo que fuera. Pasado cierto tiempo, este señor tuvo la oportunidad de volver a su casa y pensó darle una sorpresa a su esposa. Se encamina a México, llega a la ciudad de Guadalajara, llega a su casa, entra en su casa, queridos amigos, y se encuentra a su esposa con un hombre en la cama. Imagínense el horror, la decepción, el enojo, el fastidio. No quiero ni imaginarme la escena horrorosa, horrorosa sobre toda medida. Por supuesto, la corrió inmediatamente de la casa, se pelearon, se ofendieron, pasó todo lo que ustedes pueden imaginar, pero no quedó todo allí. Este hombre se quedó tan enojado y tan fastidiado que me decía, padre, conseguí armas con la intención de matarlos a los dos. Sentía yo un odio, una venganza, un rencor que me carcomía día y noche. Lo puedo entender bien. Imagínense lo que sintió este pobre hombre cuando llegó a su casa de sorpresa para su mujer y la sorpresa se la llevó él, horrorosa. Y así pasó un cierto tiempo y él maquinando qué hacer contra ella y qué hacer contra él
y cómo vengarse, porque dice, Padre, yo sentía un odio inaudito, o sea, estaba yo ciego, me carcomía por dentro de rencor y de odio y de fastidio y de venganza. Empezó a trabajar de taxista en México. Y en uno de esos viajes, como todos los días, con el radio puesto, escuchó a mi amiga Lupita Venegas y escuchó precisamente una plática sobre el perdón. Dice que en vez de hacerle bien, le hizo mal, porque ella decía, hay que perdonar, y decía, no puedo, malditos, desgraciados, yo lo único que quiero es quitarme esto de la cabeza y del corazón, los odio, los aborrezco. Dice que su odio crecía por días, pero se le quedó ahí en el oído lo que dijo Lupita Venegas en la radio. Hay que perdonar, es posible perdonar, pídanle a Dios la gracia de perdonar, es una gracia, pídansela a Dios. Y esto le empezó a taladrar cada vez más la mente y el corazón y se sentía cada vez peor, porque por un lado sentía el odio y por el otro lado su conciencia le llamaba la atención por lo que había escuchado de Lupita Venegas. Fíjense la providencia de Dios. Un día llega, trabajando como taxista, llega a dejar a una persona a una iglesia. Y dice, por no dejar, voy a estacionar mi coche y voy a entrar un rato a la iglesia. Y cuando entra a la iglesia, ¿a quién se encuentra en la iglesia? Se encuentra a Lupita Venegas. Y se acerca y le dice, oye, te oí hablar de que había que perdonar y que es posible perdonar y tal, y yo no puedo porque esto, y le contó toda su historia, se desahogó con ella y le dijo, hasta la insultó, porque le dijo que no era posible perdonar y que él no sabía y que no quería ni perdonar. Después de escucharlo y de que terminó la misa o lo que fuera en esa iglesia y se fue la gente, Lupita le dijo, vamos delante del sagrario y nos vamos a arrodillar y vamos a pedirle a Dios la gracia de que perdones a tu esposa y al hombre que estaba con ella. Y dice que fueron allí, se arrodillaron, estuvo llorando, estuvo pataleando, estuvo gritando, hizo de todo allí delante del sagrario. No se acordaba ni cuánto tiempo pasó, pero pasó mucho tiempo, hasta que empezó a sentir que su corazón empezaba a liberarse, empezaba a serenarse. Insistieron, Lupita le ayudaba a pedirle a Dios, ayúdame a perdonar, ayúdame, enséñame a perdonar. Tú moriste en la cruz perdonando a tus enemigos. Quiero perdonar como tú, Señor. Yo también era inocente como tú y tú perdonaste. Y el hombre estuvo ahí ayudado por Lupita, rezando, rezando, y empezó a sentir que su corazón se ablandaba, que ese peso oprimente, desgarrador del odio, del enojo, de la rabia, se iba serenando, se iba serenando, se iba serenando. Y dice que salió de esa iglesia siendo otra persona. Logró perdonar. Queridos amigos, la semana pasada recibí muchos comentarios y les agradezco porque de eso se trata. Nuestro podcast no pretende ser un monólogo de mi parte, sino un diálogo, y espero que pronto tengamos ya nuestro estudio terminado para empezar a poder interactuar directamente, pero recibí muchos mensajes. Gracias por sus mensajes, gracias por su confianza. Algunos me expresaron sus situaciones de vida, lo que les ha pasado, por qué sienten tanta dificultad de perdonar,
qué es lo que les ha pasado, en dónde están. Les agradezco de corazón, pero escuchen la historia de este hombre. Este hombre murió por la pandemia, al inicio de la pandemia, y yo lo supe de casualidad porque referí este hecho en una de mis peregrinaciones virtuales y un amigo común que lo conocía me dijo: padre, lo conozco y acaba de morir por la pandemia. Queridos amigos, es posible perdonar. Dios conoce el corazón de los seres humanos y es posible perdonar. Cuesta mucho, es difícil, es una gracia, hay que pedírselo a Dios, hay que arrodillarse humildemente y decirle a Dios: ayúdame, 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 pero también uno tiene que ayudarse a sí mismo, porque si uno no se ayuda a sí mismo, el odio, el rencor crece y la venganza crece y uno puede perder la cabeza en cualquier momento cuando uno es ofendido gravemente, como fue ofendido este hombre y cómo podemos ofendernos los seres humanos tan fácilmente y tan profundamente. Precisamente para darles una respuesta, he ido al Evangelio. He tomado el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, 21. No lo voy a leer, se los menciono. Mateo 18, 21. Les recomiendo que vayan y lo lean. Les cuento brevemente la parábola. Pedro se acerca y le dice a Jesucristo: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, Jesús, que conoce el corazón humano, Jesús que se hizo hombre, Jesús que sintió también él enojo, molestia, fastidio, porque así lo dice el Evangelio, dice que se puede perdonar y que debemos perdonarnos. Y pone un ejemplo, es una parábola, es una parábola. Pone un ejemplo, dice que un hombre debía muchísimo dinero a su jefe. Dice ahí 10,000 talentos. Era una fortuna para aquel tiempo. Vamos a ponerle un precio actual. Le debía $10,000. Y le dice a su jefe: por favor, perdónamelo, perdónamelo, perdónamelo. Y el jefe lo perdona. Dice el Evangelio que cuando salió de hablar con el jefe, perdonado de su deuda, se encontró a un colega que le debía 10 pesos mexicanos. Él debía $10,000 y a él le debían 10 pesos mexicanos. Y el que le debía 10 pesos mexicanos, más o menos así serían las cantidades reales en los términos de la parábola, el que le debía 10 pesos mexicanos le dice: por favor, perdóname, perdóname, te lo voy a pagar en cuanto pueda. Y dice: no te perdono nada. Lo metió en la cárcel y quería que vendieran a él y a su familia hasta que pagara toda la deuda. Sus compañeros de trabajo se horrorizaron. Dice: ¿cómo? A este le perdonan $10,000 y él no es capaz de perdonar 10 pesos. Y fueron con el dueño, con el jefe, y lo acusaron. Mira este señor lo que acaba de hacer. Voy a leer el final de la parábola porque es estremecedor. Dice: viendo esto sus compañeros, les desagradó mucho y fueron a contar a su señor todo lo que pasaba. Entonces hízole llamar el Señor y le dijo: mal siervo, te condoné yo toda la deuda porque me lo suplicaste. ¿No convenía pues que tuvieras tú piedad de tu compañero como yo la tuve de ti? E irritado lo entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Pero esto no es todo. Jesús termina esta parábola con una frase estremecedora. Así hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonare cada uno a su hermano de todo corazón.
si no perdonare cada uno a su hermano de todo corazón. Queridos hermanos, si Jesús nos pide perdonar en esta medida, es porque es posible. Es una gracia, hay que trabajarlo humanamente, probablemente hay que pedir ayuda, hay que desahogarse, hay que desahogar el corazón. ¿Ustedes han reflexionado alguna vez lo que significa desahogarse? Significa desahogarse, es decir, me estoy ahogando. Me estoy ahogando en mis sentimientos, me estoy ahogando en mis emociones, me estoy ahogando en mis pasiones, me estoy ahogando en mi rencor, me estoy ahogando dentro de mí, me estoy ahogando y por eso necesito desahogarme. Pues desahógate con quien conviene desahogarse, no con quien te va a echar más leña al fuego. Desahógate. Abre tu corazón, descansa, relájate, cuéntaselo a alguien que te ayude a perdonar, que te ayude a entender las cosas, que te ayude a dimensionar los problemas, pero sobre todo pídeselo a Dios. Por eso, el Padre Nuestro, que es la forma como Jesús nos enseñó a nosotros a orar, solamente habla de un gesto moral. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bien, queridos amigos, yo les quise decir esto desde la semana pasada porque les sugería empezar el año con borrón y cuenta nueva. El rencor, las R's, el rencor, la rabia, nos hacen mucho mal. Es un peso que traemos, es un fardo que nos oprime, que nos carcome, que nos hace cortocircuitos interiores, que nos hace mucho mal. De verdad hay que intentar perdonar, como dice aquí el Evangelio de Mateo 18, 21 y siguientes. Hay que perdonar a nuestro hermano de todo corazón. Sé lo difícil que es, sé cuánto cuesta, no es fácil y probablemente a nivel puramente humano sea imposible, pero con la gracia de Dios es posible. No por nada vemos a Jesús clavado en la cruz, con todo el mal que le hicieron, con todas las ofensas, burlas, escupitajos, con los clavos, con la corona de espinas. Y en la cruz Jesús nos enseñó a perdonar. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Los disculpa Jesús y pone sobre todo ese mal que le hicieron allí, que le hicimos todos los seres humanos, pone Jesús una piedra tumbal, una piedra de tumba y deja ahí lo que podría ser enojo, rabia. Los ladrones que estaban al lado de Jesús muriendo como él estaban gritando, uno imprecando, ofendiendo, etcétera, reclamándole a Jesús, mientras el otro buen ladrón se compadecía de Jesús y recibió el perdón y fue admitido en el cielo ese mismo día. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ya hablamos del perdón, podríamos seguir hablando muchísimo del perdón, porque de verdad es una liberación, es una sanación. Hay que perdonar, Dios nos pide perdonar y nos da la gracia para perdonar, porque nos hace mucho, pero mucho, mucho bien. Tengo dos noticias hermosas de estos días y se las quiero compartir. Acabo de terminar una peregrinación por Tierra Santa con un personaje importantísimo, un personaje no de la vida mundana ni de las redes sociales, un personaje de la iglesia. Le quiero agradecer públicamente porque quiso venir a Tierra Santa, vino a celebrar sus 70 años
y me pidió que yo le organizara el viaje y con mucho gusto no solo se lo organicé, sino que lo acompañé durante más de una semana por Tierra Santa. De verdad, una semana de cielo preciosa, visitando los lugares santos, todo, y es Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. A Monseñor Castro le mandamos un saludo, una felicitación. Ayer, 27 de enero, cumplió 70 años y le deseamos lo mejor. Me dio muchísimo gusto estar con él, de verdad. Y además nos regaló un pequeño vídeo que aquí les comparto. Me lo hizo con mucho cariño y con mucho gusto para decir que se puede venir a Tierra Santa, que él no experimentó miedo, que no vio nada raro, que nada le asustó y que vengan a Tierra Santa. Vamos a ver el saludo que nos dejó Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Monseñor, muchas gracias. Es un gusto, es una alegría poder caminar con usted estos días la Tierra Santa. Ya le dije a Monseñor que es el primer grupo que acompaño desde que empezó la guerra hace 2 años y medio. Estoy feliz, estoy encantado. Monseñor, buenos días y muchas gracias por este momento y por compartir aquí con nuestros amigos. Un saludo muy agradecido al Padre Juan, que tenemos el privilegio de que nos está acompañando, e igualmente un saludo muy, muy especial a cada uno de ustedes. La gracia de Dios y su providencia me ha permitido estar en su tierra. Y es para mí verdaderamente algo extraordinario desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista también sacerdotal y desde el punto de vista cultural, humano. Cuánto quisiera compartir con ustedes muchísimas cosas, pero voy a lo esencial, algo que me parece fundamental. En este momento de la historia de la humanidad, donde vivimos una crisis antropológica tan fuerte, es necesario, y lo he insistido en muchas de mis reflexiones, ir a la raíz. Necesitamos ir a la raíz para poder retomar la fuerza para enfrentar tantos desafíos que tenemos. Y precisamente una de las formas en que podemos retomar esa raíz es ir al Evangelio, la más importante, la que nos devuelve la realidad de quienes somos, el hombre nuevo. Y para apoyar esta realidad del hombre nuevo y del Evangelio, Tierra Santa te da la posibilidad, y es una herramienta, una posibilidad extraordinaria, también para fortalecer tu fe, tu esperanza, recorrer los pasos de Jesús. Es algo que te emociona, que te entusiasma. Sé que no es fácil para todos, sé que las circunstancias quizás económicas, de migración, hacen que sea difícil, o incluso la idea de que la guerra en Israel pues lo impide. Pero quisiera compartirles que hemos visto todo tan en paz, tan bello, y realmente nos ofrece esa posibilidad de retomar fuerzas y decir, estoy viendo el amanecer como lo vio Jesús, estoy recorriendo el camino que recorrió Jesús. No es fundamental para nuestra fe, pero ¿cómo apoya? Apoya de una manera verdaderamente novedosa para mí, que lo estoy haciendo. Por eso, que Dios los bendiga a todos ustedes y ojalá podamos todos compartir esta experiencia. Ánimo. Quiero decirles que aprecio mucho estas palabras que nos dice Monseñor Castro. De verdad, lo conozco poco, lo he conocido poco, pero ya somos muy amigos y viene a haber querido venir a pasar estos días de peregrinación porque está celebrando su cumpleaños número 70. Qué hermoso, Monseñor, de verdad lo felicito mucho por su cumpleaños y además qué hermoso que quiera venir a hacer casi una especie de retiro espiritual a la tierra de Jesús. Eh, ¿Ha sentido miedo en algún momento, incerteza por todo lo que dicen las noticias? Absolutamente no, de verdad. He podido vivir un ambiente de paz, de tranquilidad, sobre todo, ¿saben qué? De seguridad, que tanto la anhelamos en otros lugares. Así es.
Pues queridos amigos, a nuestros amigos mexicanos que lo habrán visto muchas veces en las noticias, en la televisión o en su casa en Cuernavaca, les mandamos un saludo muy cordial. Estamos en nuestra tercera edición del podcast La Voz de Tierra Santa y yo me siento honradísimo y muy agradecido con Monseñor y les mandamos un saludo. Monseñor nos manda la bendición Con para muchísimo cariño. nuestros hermanos El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor ahora y por y siempre. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su familia, su trabajo, su apostolado y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Con mucho gusto. Muy buenos días. Gracias. Otra noticia de Tierra Santa de estos días, también interesante para los que vivimos en Tierra Santa, importante. El Santo Padre León XIV aceptó la renuncia del nuncio apostólico, Monseñor Adolfo Tito Illana, filipino de origen, que ha sido nuncio apostólico prácticamente desde la pandemia hasta ahora, 5 años, incluso con mucha generosidad se quedó más años de los que normalmente establece el derecho canónico, porque ya tiene 78 años y a los 75 debía haberse jubilado. Le agradecemos a Monseñor Adolfo Tito Illana, ha sido un querido amigo, tenemos mucha relación con él porque Notre Dame de Jerusalén es una microdiócesis, microprelatura, y él es nuestro obispo, es decir, es mi obispo. Tiene un clero que somos 10 sacerdotes y pocas consagradas y pocos fieles. Ha sido nuestro obispo. A Monseñor Adolfo Tito Illana le damos un agradecimiento grande y cordial por haber estado con nosotros estos años y damos la bienvenida a Monseñor Giorgio Lingua. Giorgio Lingua. Monseñor Giorgio Lingua está viniendo ahora de Croacia. Ha sido nuncio en Croacia hasta ahora. Antes fue nuncio apostólico en Cuba y en Irak y Jordania. Por lo tanto, está familiarizado ya con el Medio Oriente. Imagínense lo que habrá sido para él desde el 2010 hasta el 2015, haber sido nuncio apostólico en Irak y en Jordania. Ahora viene a Israel como nuncio apostólico y delegado apostólico en Palestina. Le damos la bienvenida desde ahora, Monseñor Giorgio Lingua. Yo tengo el gusto de conocerlo, tengo amistad con él. Vamos a tener un nuevo líder de la Iglesia Católica en Tierra Santa. A nombre del Papa, a nombre del Vaticano, le damos la más cordial bienvenida. Bien, ahora quiero compartirles una experiencia que tuve precisamente visitando la Tierra Santa con Monseñor Ramón Castro y Castro. Vamos a ver un videíto breve de una ceremonia que me sorprendió visitando un lugar santo y la vamos a comentar. Queridos amigos, llegamos a visitar el lugar del bautismo de Jesús que está al lado de Jericó, en el río Jordán. Un lugar fascinante, ya lo hemos visitado en nuestras peregrinaciones virtuales en varias ocasiones. Quiero decir ahora el nombre porque nunca lo he dicho, el verdadero y real nombre actual, Qasr al-Yahud. Qasr al-Yahud es un lugar que estuvo cerrado para los visitantes y peregrinos durante más de 50 años. Lo abrieron, el Estado de Israel lo abrió hace solamente unos 15 años
era un campo minado, había sido lugar de guerra entre Jordania e Israel. Afortunadamente limpiaron todas esas minas, prepararon y lo abrieron hace unos 15 años, devolviéndole las propiedades a las comunidades cristianas que durante más de 50 años o 50 años no pudieron acceder allí más que un día al año, el domingo del bautismo del Señor. Nosotros lo celebramos hace algunas semanas, el primer domingo del tiempo ordinario o final del tiempo de Navidad, y llegué allí en mi visita a Tierra Santa con el ánimo de celebrar la Eucaristía con Monseñor Ramón Castro y Castro. ¡Oh, sorpresa! Eso que están viendo en el video, nos tocó allí el día del bautismo del Señor, celebrado por los ortodoxos de Tierra Santa. Los ortodoxos de Tierra Santa. Y quiero que noten, casi todas las parroquias cristianas de Tierra Santa tienen grupos de scouts, y esto viene del mandato británico que estuvo en Tierra Santa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hasta el año 47. El mandato británico, y los ingleses, donde se fundaron los scouts, fundaron también en Tierra Santa grupos de scouts para educar a los jóvenes, y esos grupos siguen estando hasta la fecha en casi todas las parroquias cristianas. Y detrás de ellos vienen los sacerdotes ortodoxos con sus cruces, con sus vestidos muy típicos, las cruces. Y ahora vamos a ver al patriarca de Jerusalén, patriarca griego ortodoxo de Jerusalén, el patriarca Teófilo, muy querido, amigo mío, ha estado en Notre Dame de Jerusalén con nosotros muchas veces. Y al final de la procesión, solo por curiosidad, vean el número de autobuses. Yo no lo podía creer. Había más de 300 autobuses de peregrinos ortodoxos de Rusia, de Ucrania, de Bulgaria, de Rumanía, de Turquía, de Grecia, de Chipre. Increíble el espectáculo que vimos ese día. Lo único malo es que no pudimos acercarnos al río Jordán y no pudimos celebrar allí nuestra Eucaristía como teníamos previsto. Nos fuimos a celebrar a la parroquia de Jericó. Les comparto esto porque es el día a día de la Tierra Santa. Aquí vemos a la comunidad griego ortodoxa de Tierra Santa celebrando el bautismo del Señor en el río Jordán, en el lugar que se llama Qasr al-Yahud. Qasr al-Yahud está al lado de Jericó, entre Jordania y Jericó. Y terminamos nuestro podcast de esta semana. Les mando un saludo muy cordial. Los legionarios de Cristo estamos celebrando un capítulo general. Lamentablemente, los legionarios hemos estado en las noticias durante muchos años, ya por motivos muy lamentables que todos ustedes conocen, pero ahora el capítulo general tiene como tarea revisar la vida de la congregación, revisar las medidas de los capítulos anteriores, revisar las constituciones, qué está pasando en la congregación, hacia dónde va. Tenemos la tarea de elegir nuevo superior general, consejeros generales, secretario general, ecónomo general. Probablemente en esta ocasión tengamos que renovar mucho el gobierno general de la congregación porque el director general saliente está enfermo, lamentablemente no podrá continuar. Hubiera sido precioso si él continuara otro sexenio, pero su salud no se lo permite. Así es que en estos días, en estas semanas, están reunidos 60 legionarios de Cristo en la ciudad de Roma, en capítulo general,
y de ahí saldrán, esperamos, muchas cosas buenas para renovar nuestro carisma, para purificar nuestra congregación, para tener nuevo celo, nuevos deseos, nuevo trabajo, no sé, si abrir nuevos lugares en el mundo, recibir más vocaciones. Esperamos en Dios que este sea un tiempo de gracia para los legionarios de Cristo. Les pido sus oraciones. Es mi familia religiosa. Yo la amo a pesar de los dolores y traumas que hemos sufrido. La amo, es mi familia religiosa, es mi vocación. Aquí me llamó Dios y esperamos que de este capítulo general salgan cosas muy, muy buenas. Que Dios los bendiga. Nos vemos ya en febrero. Dios mediante. Gracias. Te invitamos a visitar nuestra tienda virtual de Magdala. Allí encontrarás productos especiales de Tierra Santa. Y recuerda que con tu compra apoyas toda la misión de Magdala. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Te esperamos.